En la clase anterior comenzamos a ver, a partir del capítulo 5 y del versículo 2, los argumentos prácticos del apóstol Pablo. Ahora Pablo los exhorta a vivir por fe la libertad cristiana. Y comentaba que el legalismo conduce a los creyentes a darle las espaldas a Dios y no a aprovechar sus beneficios, los beneficios que tenemos en el Señor Jesucristo. Decía también que la fe verdadera es la que obra por amor a Dios y también a nuestros hermanos. Pero en esta presente clase analizaremos la tarea de los judaizantes. Y si tendría que poner un título, diría: ¿mi ministerio perturba o edifica? En el versículo 7 del capítulo 5 de Gálatas, dice así: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol seguía sumamente preocupado por el peligro al que estaban expuestos estos hermanos de Galacia. Su preocupación se nota por las fuertes expresiones del apóstol Pablo cuando dice: corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La palabra de Dios en varias ocasiones menciona que la vida cristiana es como una carrera. Ahí nomás el mismo apóstol, en la misma epístola, pero en el capítulo 2 y en el versículo 2, dice así: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido, en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero el mismo apóstol, cuando le escribe a los corintios, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, él dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que lleva el premio? Corred de tal modo, corred de tal manera que lo obtengáis. En Hechos, el libro de los Hechos capítulo 20, versículo 24, dice el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y podemos seguir mencionando versículos paralelos que hablan acerca de que la vida cristiana es comparada con una carrera. Por ejemplo, 2 Timoteo 4:7, etc. Y no lo vamos a leer, pero usted si quiere anotarlo ahí, puede anotarlo. Ahora, los Gálatas dicen que corrían bien, es decir, que corrían obedeciendo la verdad del Evangelio, en el camino de Cristo, ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, dice Hebreos capítulo 10 y versículo 20. ¿Pero qué pasó? ¿Qué nos estorbó? ¿Qué nos impidió? ¿Quién puso obstáculos en el camino? Esos obstáculos para no mantener el ritmo que llevaban, el cual era bueno. Generalmente, cuando somos nuevos en el camino del Señor, se nos advierte que Satanás hará todo lo posible para que nos desviemos de la verdad. La verdad no solo debe ser creída, sino también debe ser obedecida. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Vemos que estos judaizantes tenían el ministerio de estorbar. Una de las tareas principales era estorbar. En el versículo 8, ahí de Gálatas 5, dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, este convencimiento bajo argumentos falsos, quiere decir persuasión, no tiene su origen en Dios, no procede de aquel que os llama. Cuando vamos y vimos en el capítulo 1 de Gálatas y en el versículo 6, ¿se acuerdan que decía: estoy maravillado de cómo tan pronto habéis alejado de aquel que os llamó? Y ahora el apóstol Pablo hace hincapié y dice:
esta persuasión, este convencimiento de argumentos falsos no tiene el origen en Dios, no tienen el origen de aquel que os llama. Porque Dios nos llamó a la libertad y no a la esclavitud, dice en el versículo 13 del capítulo 5. Porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice 1 Pedro. Nos llamó a la santificación y no a la inmundicia. Y el que desecha esto, no desecha a hombre alguno, sino que desecha a Dios. Ese Dios que también nos dio su Espíritu Santo, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8. Dios nos llamó y sigue llamando a cada creyente que quizás está tibio, a cada creyente que quizás está desanimado, que está pasando por distintas circunstancias difíciles. Dios sigue llamando, Dios nos sigue llamando. A estos creyentes que quizás nos hemos desligado o nos estemos deslizando o estemos cayendo de la gracia. Pablo deseaba que estos Gálatas oyeran la voz de Dios y volvieran a tener comunión con Él, como fue cuando ellos habían creído. ¿Saben qué? Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, que ya lo vamos a analizar en unos minutos. El Señor está hablando a la iglesia de la Odisea y dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios sigue llamando. Pero entonces la segunda tarea de estos judaizantes era que persuadían para mal. Estaban convenciendo con argumentos falsos a estos Gálatas. El versículo 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y es como que el apóstol Pablo cuelga esta frase amonestando, como en el caso de incesto, ¿se acuerdan? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, el problema que el hijo del padre se había acostado con la madrastra, con la mujer del padre, un problema de incesto que el apóstol Pablo amonesta. Bueno, se trataba ahí de un problema moral. ¿Cuánto más peligroso sería si estos Gálatas embrujados persistían en su problema doctrinal? La levadura es un símbolo de impureza, de corrupción, de pecado. Y por la posición de estos Gálatas, significa que ellos eran sin levadura. Ellos estaban limpios. Y creo, como muchos, que aquí se trata o indica que la presencia del mal dentro de la cristiandad y en la congregación. Un poco de levadura es la presencia de ese mal dentro del cristianismo y dentro de la congregación. En Éxodo capítulo 12 y el versículo 15 leemos que las casas tenían que ser limpiadas completamente de levadura, cuando después seguía la fiesta de la Pascua. Esta levadura, como decía, símbolo de corrupción. En 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 1 leemos: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los judaizantes, hombres impíos, como leemos en Judas 12, decía: estos son manchas en vuestros ágapes. Son manchas en vuestros ágapes. En la antigüedad, en los primeros años de la iglesia cristiana, del cristianismo, luego de la cena, de compartir la cena del Señor, se hacían estos ágapes. Hoy por hoy en algunas iglesias todavía se sigue haciendo. Luego de la reunión se quedan los hermanos y comparten
algunos alimentos, alguna cosa ligera. Bueno, esos son ágape. Y el apóstol Pablo dice ahí a Judas, en Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Había que echarlos, como dice el capítulo 4 y el versículo 30, porque persuadían para mal con mala doctrina. Hermano, hermana, quizás, como te decía, te encuentras en una situación de tibieza espiritual, desligándote. Has dejado quizás de orar, de leer la palabra, de tener un tiempo devocional, de hacer la hora silenciosa. ¿Sabes qué? Quiero darte una buena noticia. Dios te llama. Dios te sigue llamando. Y como decía en Apocalipsis 3:20, Dios está a la puerta. Y cuando leemos Dios está ¿a la puerta de qué está? Está a la puerta de la congregación, pero también está a la puerta de tu corazón, a la puerta de mi corazón, porque dice, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Como en la iglesia de la Odisea, donde está este capítulo, también hoy Dios sigue llamando a su Hijo, que quizás se está descarriando, que quizás nos estemos deslizando. Pero acordate, Dios está a la puerta y te está llamando. Este versículo es un versículo que utilizamos infinidades de veces para llamar a la persona sin Cristo a que abra su corazón para invitar al Señor Jesucristo. Pero literalmente, doctrinalmente, es el Señor llamando a la iglesia y llamando al corazón de su Hijo que quizás está tibio. Ahora, vamos a decir esto. ¿Se acuerdan del versículo 8? Bueno, desde el tiempo presente de esta palabra que cuando decía el que os llama, ¿se acuerdan del versículo 8 que decía esta persuasión no procede de aquel que os llama? Bueno, podemos entender que hay una conjugación de esfuerzo para lograr un fin, para lograr una determinada meta. Primero, el amor incondicionable de Dios llamando a sus hijos. Y en segundo lugar, la esperanza del apóstol Pablo a que estos hermanos de Galacia reaccionaran. Tratando de él, con sus argumentos, desvanecer el peligro en que se encontraban estos hermanos. Esta esperanza clara y detallada es expresada en el versículo número 10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Vamos a analizar un poquito este versículo. Dice, yo confío, tengo esperanza en vosotros. Se avisora buenas esperanzas con respecto a los Gálatas que regresaran rápidamente a esa creencia sincera. El apóstol tenía esas esperanzas, que pudiese traer a los Gálatas a la doctrina pura de la fe, de la cual ellos se estaban apartando. Era obra de Dios, Ahora, el apóstol dice que tiene confianza en ellos a través del Señor Jesús. Dice que no pensaréis de otro modo. Es interesante esta expresión. Dice que no pensaréis de otro modo. Que es decir, interesarse uno mismo en. Significa sentir la misma cosa. Tener un mismo sentir en preocupación u obediencia. Estar dispuestos mentalmente, que no van a cambiar de sentir. No pensaréis de otro modo. Quiere decir algo más
que una mera confianza. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no van a cambiar de pensamiento, que no van a cambiar de ese pensamiento que fue impuesto por el Espíritu Santo, que ustedes no se van a desviar, que no se van a dejar llevar. Al mismo tiempo el apóstol afirma que el que os perturba, quizás está hablando acá en singular, ¿no? Es el principal promotor de todo lo que estaba provocando, era una sola persona, en la forma que está escrito, ¿no? El que os perturba. Que quizás esta persona había conseguido algunos para su partido. Ahora bien, todos los que introducen confusión en la iglesia, que rompen la unidad de la fe, que destruyen su armonía, Dios declara por la boca del apóstol que nadie pasará sin castigo. En Lucas 17, versículo 1 y 2, dice el Señor Jesucristo estas palabras tremendas. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. El Señor Jesucristo está advirtiendo, es imposible que no haya tropiezos en la iglesia, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. El que os perturba, el agitador, el alborotador, no pasará sin castigo. Y la frase es categórica: quien quiera que sea, llevará la sentencia de la ley divina. Estos hermanos, estos judaizantes, también perturbaban la obra de Dios con falsa doctrina. Versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué padezco persecución?, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:30 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? A toda hora. Los judaizantes querían obligar a los gentiles convertidos a que se circuncidara. Por dos motivos. Primero, para escapar de la persecución que sufrían y para gloriarse en la carne, como leemos en el capítulo 6 de Gálatas y en el versículo 12 y 13. De estos que se dejaban seducir, ¿no? De estos Gálatas que se dejaban seducir. Los judaizantes querían gloriarse en ello. Ahora, el odio hacia a Pablo, como dice Trenchard, surgió del escándalo de la cruz. El odio de los judaizantes al apóstol Pablo surgió desde el escándalo de la cruz. Digamos que la predicación del Evangelio que sitúa a judíos y gentiles en un mismo plano en cuanto a su salvación, y que obviamente deja nula la práctica de la circuncisión como parte de la salvación, o no tiene nada que ver. En 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo 23 leemos: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En definitiva, el apóstol los quiere hacer pensar, como ya lo hemos visto en otra oportunidad, como lo viene tratando de hacer a lo largo de toda la epístola. Lo que le quiere decir, dice: piensen, si yo solamente estoy convirtiendo gentiles al judaísmo, ¿por qué experimento persecución? A ver, si yo solamente haría eso, ¿por qué? ¿Por qué todavía tengo y experimento persecución? Porque peligramos a toda hora. Es por la locura de la predicación del Evangelio verdadero.
Por eso el apóstol tenía y experimentaba esta persecución. En el versículo 12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen. Puede significar cortar los vínculos en la comunidad. Pero dice: se cortasen completamente de vuestra comunión. Ese puede ser uno de los significados, según algunos eruditos. Como si dijese ya que estos seductores judaizantes le dan tanta importancia a un corte periférico que ellos mismos se corten del todo. Eso es lo que le quiere decir el apóstol Pablo. Ya que estos judaizantes le dan tanta importancia a la circuncisión, a ese corte periférico, que ellos mismos se corten del todo, que ellos mismos se mutilasen. Mutilasen significa que se cortarán, se amputen o se amputaran. Pablo está más apasionado en su crítica contra sus opositores que en avergonzar realmente a los gálatas. Muchos paganos pensaban que la circuncisión era una forma de castración, de mutilación. Y el emperador romano, Adriano, promulgó la ley anticastración, pero Pablo sabía que el pueblo judío aborrecía particularmente a los eunucos, los hombres castrados. Cuando nosotros vamos a Deuteronomios capítulo 23 y el versículo 1, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Esta restricción tal vez estaba diseñada por Dios para prevenir la imitación de ciertas prácticas paganas. Hermanos, tengamos la suficiente sensibilidad espiritual para detectar a aquellos que quieren hacernos tropezar, aquellos que quieren ser piedra de tropiezos y que aún lo son y no se dan cuenta. Y si no se dan cuenta, tengamos la suficiente sensibilidad para poder percibirlo. Son los que provocan contienda, son los que provocan enojos, pleitos, ira, etcétera, etcétera. Los tales, dice el apóstol Pablo, sean cortados de la congregación, sean echados. Hermanos, terminamos aquí.